Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a nuestra Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en este caso a través de nuestra querida Facultad de Derecho y de esta Secretaría de Extensión a mi cargo. Tenemos el honor y el orgullo de poder hacer una actividad tan importante como la del día de la fecha. La actividad va a tratar sobre el Instituto de la Legítima Defensa, pero enfocado a contextos de violencia. Ahora le voy a ceder la palabra a la subsecretaria del área, Ariadna Rapaport, para que presente a nuestra invitada. Ari. Muchísimas gracias, Fabio. Buenas tardes a todos y a todas por estar hoy acompañándonos. Bueno, a mí me toca y tengo el enorme placer y orgullo de presentar a la disertante que nos acompaña, ya nos viene acompañando. Ella es Mariana Barbita, es abogada penalista, presidenta de la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina, profesora universitaria y además docente de las diplomaturas en Violencias por Razones de Género y Género y Sociedad que dictamos en la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora. Comentarles también que si ustedes quieren realizar preguntas lo podrán hacer a través del chat durante toda la conferencia y al finalizar van a ser leídas, y también aproximadamente dentro de media hora estaré enviando en el chat el Google Form donde ustedes podrán colocar su nombre y apellido, algunos datos para que luego les remitamos el certificado. Desde ya agradecerles a todos y todas por estar hoy y bueno, Mariana, te escuchamos. Estamos atentos y atentas a tus palabras. Cuando quieras, habilitarte el micrófono. Ahí te lo habilito yo. No, no tenés el micrófono todavía. Ahí está. Sí, te esperamos, te esperamos. Aguardamos un segundito que estamos con un temita del audio, pero bueno. También comentarles que la doctora Barbita muy amablemente nos va a compartir el material, así que ustedes, si ustedes quieren el material, yo les voy a dejar el mail a donde lo tienen que solicitar a partir de mañana. Pero bueno, les voy a dejar Mariana, ¿estamos? Estamos. Les cuento una cosa, aprovecho para saludarlos a todos, a todas, a todos. Para mí es un honor inmenso estar este día miércoles de frío, porque ahora está frío, este miércoles 20 de julio, el día del amigo, de la amistad, el amigo, el amigue, el amigo, la amiga. Digamos, es muy importante que estemos en este encuentro porque a veces uno elige sus amigos o amigas también en términos académicos, en términos jurídicos, en términos de militancia. Así que para mí es un placer tener hoy esta disertación. Esperemos que nos vaya bien en esta hora que vamos a trabajar. Un poco ya Ariadna me presentó y en ese sentido agradecer enormemente a Fabio Arce desde el rol, digamos, a cargo de Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, y también Ariadna, que siempre está ahí acompañándome, me dice, me llama, me invita, y yo siempre digo que sí. La verdad que siempre digo que sí, porque para mí es un placer inmenso estar entre ustedes esta tarde. Así que bueno, quiero contarles también, porque ven que tengo un escenario raro. Este escenario está vinculado a una estación de servicio, aunque no lo crean. ¿Por qué? Porque acabo de llegar, digamos, acá hay dentro de unos metros, digamos, unas 5 o 6 cuadras, justamente hay un centro de rehabilitación donde está, digamos, detenida en prisión preventiva, en arresto domiciliario, una clienta que se llama Sofía, una clienta mía que es un caso de Río Gallegos, que justamente está vinculada a un caso de legítima defensa en contextos de violencia. Así que imagínense todas las coincidencias que se han generado esta tarde, que yo la fui a ver a Sofía. Ella, si bien es un caso de Río Gallegos, ella está aquí, digamos, bajo un tratamiento de adicciones, y bueno, y está encerrada en prisión preventiva con una tobillera, con una pulsera que la controla, digamos, y como salí de la visita, digamos, y no podía llegar a mi domicilio en el rato que correspondía, porque estamos en Boulogne-sur-Mer, en provincia de Buenos Aires, decidí, digamos, estacionar el auto y meterme en esta estación de servicio. Así que puede pasar que haya algunos ruidos, gente que venga, pero no hay problema. Sigamos adelante, seguramente la actividad va a estar buenísima, como siempre nos pasa en esta facultad.
Así que nada, agradecer enormemente estas 114 personas, no lo puedo creer, estoy realmente muy feliz de la convocatoria y ojalá que hagamos este intercambio rápido, ¿no? También para un poco contarles, y aprovecho para decirles que elegimos este título. Este título no es la primera vez que lo damos, venimos trabajando en algunos otros espacios sobre este contenido, porque bueno, es muy importante que futuros abogadas, abogades de la Facultad de Derecho, de cualquier facultad, inclusive los egresados, las egresadas, podamos trabajar estas cuestiones que a veces están olvidadas, ¿no?, en la jurisprudencia. Y lamentablemente, digamos, ponen en riesgo la libertad de mujeres que en definitiva se han defendido, ¿no? Entonces quedan atrapadas por el sistema penal, cuando en realidad la mirada de género debería, en función de los cumplimientos internacionales, ¿no?, Belén do Pará, la CEDAW, poner el foco en esta situación de violencia. Así que vamos a trabajar entonces esta legítima defensa en contextos de violencia. Para ello, por supuesto, hay dos placas que siempre trabajamos que tienen que ver con qué es la perspectiva de género, ¿no? Esta idea de tenemos que basarnos, trabajar sobre un punto de partida, y aquí claramente tenemos que decir que esta perspectiva de género es una categoría analítica, ¿no?, que tiene que ver con la construcción cultural y social, que habla de esta desigualdad estructural entre géneros, el modo diferencial en que hombres y mujeres pueden desarrollarse, y que en definitiva, obviamente, tiene que ver con esta opción política para develar la posición de desigualdad y subordinación de las mujeres en relación a los varones. Esto no es novedoso, esto tenemos una exigencia obviamente constitucional para empezar a trabajar y romper estos estereotipos de género, romper esta idea, digamos, de desigualdad estructural que viene desde Aristóteles históricamente, ¿no? O sea, ya en Aristóteles había una situación de desigualdad con respecto a las mujeres, lo público y lo privado, en fin, y se traslada, ¿no? Lamentablemente hoy, siglo XXI, seguimos teniendo que visibilizar, seguimos teniendo que discutir qué está pasando con esta desigualdad estructural histórica y cómo se traslada a cada uno de los temas. En nuestro caso, ya, digamos, Ariadna me presentó, yo soy presidenta de AMPA, creo que lo había mencionado, soy la presidenta de AMPA SINACHE, por favor, SINACHE, Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina. Esta es una asociación que nació en el año 2012, soy la fundadora de AMPA, porque en un momento empecé a darme cuenta, yo que siempre estuve vinculada al derecho penal, al litigio penal, que había algo que estaba atravesado justamente por lo patriarcal y lo machista, ¿no? Es un fuero históricamente pensado para varones, y entonces en ese sentido, las mujeres que hemos estado trabajando desde el litigio privado, advertimos que hay una situación de muralla casi, para poder atravesarla y ver qué está pasando, ¿no?, detrás, no solamente en términos de los encierros carcelarios, sino en relación al litigio concreto. Digo, cuando uno piensa en acercarse a una mesa de entradas, y lo cuento siempre porque son anécdotas que tienen que ver con el reflejo de la cuestión, uno se acerca a la mesa de entradas y el personal del Poder Judicial te pregunta si sos la tía, la hermana, la abuela, la madre de quién fuiste a preguntar. Y vos le tenés que decir que no, que sos abogada. Entonces abren los ojos y se sigue reproduciendo este modelo, ¿no? Inclusive hace muy poquito en mis redes sociales posteé una foto que era muy visible, donde yo estoy desarrollando un caso en Corrientes, ¿no?, un juicio oral, público contradictorio, en la provincia de Corrientes, y la foto indicaba que era la única mujer entre todos los varones que estaban en esa fila, abogados defensores, imputados varones, los jueces son varones, la fiscalía está a cargo de un varón, es decir, cómo nosotros estamos teniendo que adecuarnos a un mundo que históricamente fue pensado y un fuero que fue pensado para los varones. Entonces, en este contexto es muy importante revisar también, cada vez que uno abre el juego de pensar categorías de la teoría del delito desde la mirada de género, que no significa, y lo aclaro siempre, que esto sea mayor punibilidad, todo lo contrario. Cuando uno se esfuerza y tiene el desafío de trabajar desde la perspectiva de género, no puede olvidar tampoco la teoría del delito, no puede olvidar las garantías constitucionales, no puede olvidar, digamos, esta relación que exige, digamos, que todos y todas y todos somos inocentes hasta que se muestre lo contrario, y también desde el rol de la víctima, ¿no? Porque la víctima muchas veces la pasa muy mal en el proceso judicial, en el proceso penal. Entonces, qué importante que podamos respetarnos, digamos, en términos de una igualdad de proceso con esta perspectiva de género. Entonces también les mencionaba en la filmina
que existe una ley, que claramente la ley Micaela es una exigencia que fue promulgada en el 2018, que tiene que ver con la capacitación obligatoria, tanto desde la temática de género, tanto al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Y no escapa esta formación, y por eso es importante, y las universidades, bienvenido sea que empiecen a trabajar estos contenidos. Esta ley, la 27499, tiene que ver con esto, con esta exigencia que debemos sí o sí reproducir en todas las facultades, inclusive en los colegios de abogados y abogadas, o el colegio de abogacía, como se menciona, en relación a estas temáticas. Les cuento que yo soy abogada en distintas provincias, me estoy, digamos, matriculando en distintas jurisdicciones, y ya hemos tenido exigencias para los futuros o futuras litigantes de determinadas provincias, como por ejemplo Catamarca, que para darte la credencial te exigen un curso de perspectiva de género, ¿no? Un contenido, digamos, a veces es virtual, a veces es presencial, pero ya en los colegios de la abogacía también están empezando a mirar esta obligación. Y digo abogacía porque obviamente es importante también desde la definición del nombre, ¿no? Porque cuando uno dice colegio de abogados, no te identificás, no, yo no soy abogado, soy abogada y ejerzo la profesión, ¿no? Entonces también estamos desde AMPA, esta Asociación de Mujeres Penalistas, trabajando en la construcción de modelos del poder ejecutivo, legislativo y judicial y de los colegios de la abogacía en cambiar estas denominaciones. Así que hemos presentado varias notas. Les decía, nacimos en el 2012, yo llevé una idea a algunas de las poquitas compañeras que ejercíamos en ese momento, hace bastante tiempo, y que veníamos trabajando hace mucho, para construir este espacio, un espacio que están todos y todas invitados y todos invitados, porque la verdad que es muy importante, nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter, y siempre trabajamos distintas temáticas que tienen que ver con mujeres, con derecho penal. Ahora este noviembre del 2022 nos vamos a Corrientes, justamente al 11º Encuentro Nacional, y vamos a discutir la problemática de aquellas mujeres que quedan atrapadas por el sistema judicial y que tienen condenas cerradas. ¿Cuántas mujeres tenemos estadísticas de mujeres que han sido condenadas de forma errada y que quedan absueltas por la Corte, por ejemplo, por recursos de revisión? Bueno, ¿cómo hay que hacer para poder sostener, digamos, estas argumentaciones durante todo el proceso y no tener que llegar a la Corte? Algo que sucede también en este caso, en la legítima defensa en contextos de violencia. No tenemos que esperar hasta la Corte para decir que una mujer se defendió y por eso no puede ser condenada, ¿bien? Así que ahí es donde vamos a trabajar. Para eso, por supuesto, tenemos que trabajar la teoría del delito, que esta es una fórmula, una herramienta que aparece, digamos, desde la doctrina, ¿no? El Código Penal no te dice teoría del delito, no habla de teoría del delito, pero sí habla de distintos esquemas. Entonces vamos a mirar la teoría del delito, la pirámide, esta pirámide para que ustedes se puedan igual entender dónde ubicamos la legítima defensa, la antijuricidad, los aspectos objetivos y subjetivos de las causas de justificación, las características de la legítima defensa en contextos de violencia que difieren de la histórica legítima defensa que está regulada en el Código Penal, desde 1921, por supuesto, el análisis del 34 inciso sexto, que es ahí donde ubicamos la legítima defensa, un anteproyecto del Código Penal de Zaffaroni y algo de jurisprudencia. Vamos a ver si llegamos en este rato, si no, saben que tienen a disposición este PowerPoint. Es un PowerPoint que obviamente está trabajado con gente de mi equipo, de la facultad, y le agradezco también a María Viñas que colaboró con el PowerPoint, para que podamos visibilizar, ¿no? Que es una forma como más liviana, si se quiere, de poder trabajar estos temas, que a veces dan un poco de miedo, la dogmática penal, pero hay que trabajarla con mucha tranquilidad, y porque además son herramientas que nos permiten resolver el caso de una manera mucho más racional. Entonces, ¿qué es esto del delito? Ahí lo pusimos, una acción típica, antijurídica, culpable y punible, ¿bien? Ya sabemos que esa acción, esa conducta humana, que se exterioriza, que es voluntaria, tiene que haber superado el artículo 19, por ejemplo, de la Constitución, que habla de estas acciones privadas. Entonces, una vez que superamos este filtro de las acciones privadas, nos tenemos que meter a analizar si esa conducta tiene un impacto en el mundo jurídico penal, porque caminar es una acción, es una conducta. Sin embargo, las conductas que nos interesan son aquellas conductas que luego las vamos a encontrar tipificadas en el Código Penal. Nuestro Código Penal, saben ustedes,
Es un código penal que tiene dos grandes libros, el libro primero y el libro segundo. El libro primero son las reglas generales, entonces ahí vamos a encontrar en las reglas generales la causa de justificación. También vamos a hablar de tentativa, de autoría y participación, en fin, de varias cuestiones generales del Código Penal, y después, en la segunda parte, que es el libro 2, empezamos a trabajar sobre los delitos, ¿no? Entonces, lo dividimos, ese segundo libro, en distintos títulos: delitos contra las personas, delitos contra el honor, delitos contra la integridad sexual, delitos contra la propiedad, contra la administración pública, y ahí ya nos abre, digamos, como una campana, un llamado de atención respecto de cuáles son estos bienes jurídicos que le interesa al legislador o a la legisladora tipificar. Después veremos, con el correr del análisis del Código Penal, en algunos casos ha sido considerado esquizofrénico. Imagínense lo que les estoy diciendo. Ha habido jueces que han dicho, es esquizofrénico realmente, porque a veces encontramos que hay una disparidad de tipificaciones, una desproporción entre las penas que se utilizan, en fin. Entonces, es importante, digamos, analizarlo, es importante revisarlo y ver desde qué lugar se ha tipificado estos distintos delitos, ¿no? Entonces, una vez que pasamos la acción y que además no hay ningún excluyente de la acción, ¿se acuerdan? La fuerza física irresistible, el estado de inconsciencia absoluta y el acto reflejo, que son tres ejemplos que anulan la acción, ¿no? Esto lo vamos a ver en cualquier libro de parte general. Ustedes pueden buscar bibliografía, que se lo voy a dejar a Ariadna, un drive, que no tengo ningún problema de compartirlo. Es un drive donde tenemos autores de parte general, Maximiliano Rusconi es uno, Bacigalupo es otro, Zaffaroni, por supuesto, que vienen analizando hace muchos años desde la doctrina toda esta teoría del delito, cómo la desarman, ¿no? Van desarmando estructura por estructura. Como diría el referente de Racing, Mostaza Merlo, yo soy racinguista, por eso también lo menciono, discúlpenme a la gente de Independiente, pero yo, como decía Mostaza Merlo, paso a paso, ¿no? Entonces hay que ir como analizando cada uno de los estratos. Bueno, una vez que superamos la acción, porque no hay fuerza física irresistible, no hay estado de inconsciencia absoluta y no hay acto reflejo, tenemos que meternos en la tipicidad. Y ahí lo que tenemos que hacer es ver la foto del tipo penal, ¿no? Esta descripción que hace el Código Penal de una conducta que está enmarcada justamente en el Código Penal y que pondría en riesgo el bien jurídico X. En este caso, como vamos a hablar de casos de legítima defensa en contextos de violencia, tenemos que hablar del 79 o del 80. O sea, el tipo penal que hay que trabajar es el artículo 79, al que matare a otro, o el artículo 80, que es al que matare a otro según las distintas agravantes, ¿no? Los homicidios calificados. En general, lamentablemente, digamos, porque estas cuestiones se ven en la jurisprudencia, los casos que llegan a la Corte por legítima defensa tienen que ver con relaciones de vínculos, ¿no? O parejas, o matrimonios, en general, y por eso, digamos, muchas veces cuando uno analiza estos casos y revisa la jurisprudencia, advierte que son contextos de violencia históricos, ¿no? Históricos donde el varón, la pareja, históricamente está hostigando a la mujer, y la mujer en un momento se defiende, ¿bien? Se agota de situaciones de dolor, de tortura inclusive, y resuelve la defensa como puede, inclusive agarrando un cuchillo de tramontina que tiene en la cocina, porque vamos a ver que los casos tienen que ver con eso, con posicionamientos en lugares donde por el patriarcado las mujeres siempre en general estamos en la cocina, en la atención a los niños, a las niñas y a los niñes. Entonces, como les decía, tenemos que trabajar la tipicidad del artículo 79 o del 80, y luego en dos aspectos, ¿no? El objetivo y el subjetivo. O sea, estos son delitos dolosos. Para quienes no estén familiarizados, este es un delito doloso, que significa que cuando uno, digamos, mata a otra persona en estos términos, en el 79, tiene que haber un dolo de llevar adelante la conducta para obtener el resultado lesivo. Después veremos que en los casos de legítima defensa, en realidad ese dolo está pensado más para la defensa que para el ataque, ¿bien? Pero tienen que analizar la acción típica con los dos aspectos: el dolo, digamos, directo, porque en general además también, por lo menos en el 80 no hay discusión que tiene que ver con el dolo directo, y en algunos tipos penales de
homicidios calificados con una ultrafinalidad. ¿Se acuerdan que si uno analiza el 80 tiene, por ejemplo, el homicidio conocido como criminis causa o causae, donde en el inciso 7 dice, al que matare para facilitar, preparar, consumar otro delito? Bueno, esa fórmula requiere no solamente el dolo, sino que una ultrafinalidad. Pero en el caso del 79 del 80, claramente el 80 es un dolo directo. En el caso del 80 inciso 1, ¿no? A eso me refiero. Y en el caso del 79 hay autores y autoras que sostienen que podría ser con dolo eventual. Esa palabra que también sale en los medios de comunicación, el dolo eventual, que es cuando el sujeto se representa la posibilidad de un resultado lesivo y no le importa y sigue adelante con el objetivo, digamos, sigue adelante con el plan. Con un plan que puede ser no necesariamente matar a otro o a otra. Por ejemplo, la persona que va a mucha velocidad en una ruta, hay posturas que dicen, bueno, se representó la posibilidad del resultado porque sabía que en algún momento alguien se podía cruzar. Pero no es que quería matar a nadie, ¿se entiende? Entonces hay como una diferencia entre el dolo directo, el indirecto y el eventual. Inclusive hay autores que sostienen que esa fórmula de dolo eventual debería desaparecer. Acá es doloso o es culposo, pero no estirar el dolo hasta que yo pueda encajarlo, ¿no? Porque el dolo, ya sea eventual, va a requerir una pena, una escala penal que va de 8 a 25 años. O sea, no es una escala penal chica, ¿se entiende? Y en el caso del 80 es una perpetua. O sea, que la escala penal es perpetua. Bueno, si atravesamos la tipicidad y no hay ningún inconveniente, como por ejemplo, y lo menciono ahora porque para hacer un repaso rapidísimo, un error de tipo que pueda excluir el dolo, y esto quienes están familiarizados con el derecho penal sí lo van a poder entender con mayor detenimiento, pero para quienes no lo sepan, cuando se analiza un caso de error de tipo, lo que estamos diciendo es que el sujeto que lleva adelante la acción tiene algún error sobre alguno de los elementos de este tipo penal, ¿no? Entonces, al tener un error sobre los elementos del tipo penal, eso puede generar un error de tipo que excluya el dolo, ¿bien? Y después veremos si puede continuar el caso como un delito culposo, siempre y cuando esté tipificado, o directamente no tener tipo penal, es quedar atípica la conducta. Yo sé que estas son cuestiones que estoy haciendo un repaso rápido, pero para quienes les interese, después podemos analizarlo en detenimiento, digamos, el PowerPoint les va a ayudar un poco con este tema, más que nada para la estructura, pero después yo les puedo dar todo el material que tengo en el Drive, que no tengo ningún problema, inclusive hay clases grabadas en ese Drive, así que Ariadna, yo después te lo paso. Una vez que tenemos la tipicidad conformada, hay un indicio en principio de antijuricidad, o sea, está prohibido, porque cuando llegamos a la antijuricidad lo que se analiza es que esa conducta, que es una acción humana, que se exterioriza, que se dirige hacia un resultado y que está tipificada en el Código Penal, es contraria de derecho, ¿no? Es contraria a la normativa, al derecho en sí. Bueno, y ahí, en esa antijuricidad, es donde nosotros también tenemos que ver la contracara de la antijuricidad. ¿Cuál es? Las causas de justificación. O sea, vamos a encontrar en ese estrato de la antijuricidad lo que vamos a ubicarlo como causas de justificación. El propio Código Penal en el artículo 34 describe distintas causas de justificación y nosotros nos vamos a detener en este causal de justificación, legítima defensa, ¿bien? Si no superamos la antijuricidad, digamos, en función de las causas de justificación, o sea, si no la anulamos, tenemos que seguir a culpabilidad y también a punibilidad. Y recién ahí vamos a poder sostener que acá hay un delito. Mientras que no haya una acción típica antijurídica culpable y punible, no va a haber delito. ¿Estamos? Nos vamos a quedar en una frustración, no vamos a llegar a eso. Entonces, por eso es importante revisar todo el análisis para ver dónde se frena el análisis y si hay que seguir o no. Bien, entonces nos metemos en antijuricidad. Por supuesto, para hablar de antijuricidad tenemos que también hablar, y de legítima defensa, de las causas de justificación. Y aquí, obviamente, lo que estamos sosteniendo es que cuando hay una causa de justificación,
se habla de, digamos, no hay una norma que el Estado permite realizar esa conducta, es decir, que eso también es un poco lo que decíamos de la esquizofrenia, pero que es correcto, digamos. A veces el Estado dice, está prohibido matar, pero en algunas circunstancias esa muerte va a estar justificada, ¿bien? Eso en el caso de la legítima defensa. Pero las causas de justificación las encontramos en el artículo 34 del Código Penal, en cualquier ordenamiento jurídico también, de cualquier normativa, y tiene que ver con el estado de necesidad justificante, donde los bienes son de distintas jerarquías, lo van a revisar, uno puede afectar un bien para salvar uno de mayor jerarquía, así que ese se llama estado de necesidad justificante, el cumplimiento de un deber, donde, por ejemplo, hay funcionarios públicos que están cumpliendo el deber, entonces violar el domicilio de alguien en realidad está justificado porque tiene la orden de allanamiento, o sea, por más que yo te rompa digamos, la cerradura porque no se puede entrar, estaría en el marco de un cumplimiento de un deber, el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad o cargo, el 34, inciso cuarto, la obediencia debida, que es una fórmula que tiene el Código Penal, pero que se puede analizar en distintas instancias, algunos en antijuricidad y otros en culpabilidad, y también la legítima defensa, 34, inciso sexto. Y acá es donde tenemos que mirar lo que vamos a discutir hoy, ¿no? Esta legítima defensa, que es una causa de justificación, donde requiere una persona que, digamos, estaría cumpliendo el tipo penal, la tipicidad, pero que al momento de la antijuricidad aparece esta causa de justificación. Por supuesto que la legítima defensa puede ser en contextos de violencia de género, que en realidad no está legislada, ya lo vamos a ver, o también, por supuesto, la defensa de otras personas. Y acá una sola placa, y lo paso rápido porque a veces es complejo pensar, existen dentro de las causas de justificación aspectos objetivos y subjetivos, ¿no? El aspecto subjetivo es una postura que trae el doctor Rusconi, Maximiliano Rusconi, que fue su tesis doctoral, lo pueden también tener en el Drive, van a encontrar ese texto, pero pueden buscarlo y googlearlo porque es muy interesante, porque dice él en su postura minoritaria, porque junto a Zaffaroni, son 2 o 3 autores que sostienen esta postura, digamos, del aspecto subjetivo, las causas de justificación deberían funcionar solo objetivamente, es decir, si se da la foto, por ejemplo, que yo tiré una piedra, ejemplo, rápido, tiro una piedra con todas las ganas de romper el vitró de mi vecina. Supónganse, ¿no? Agarro la piedra, la tiro ante el vitró y el vitró estalla. Resulta que cuando yo tiro la piedra, había una persona, un bebé que se estaba ahogando porque había quedado abierta la llave del gas, ¿no? Y con mi conducta, que enojadísima para tirarle la piedra y con el dolo de dañar, se salvó la vida del bebé, porque ingresa aire, ¿no? Entonces ahí, la postura mayoritaria va a decir, no, escúchame, lo objetivo y tiene que haber, digamos, los requisitos se tienen que cumplir todos, y además usted tiene que conocer que estaba defendiendo. Si usted no sabía que estaba defendiendo, por más que la foto indique que se estaba defendiendo, usted no tiene que, digamos, usted no puede justificar su conducta. ¿Bien? Esa es la postura mayoritaria. En cambio, la postura minoritaria dice, no, en realidad hay que hacerla funcionar objetivamente. Este principio de exteriorización. Y dice Rusconi, penar a alguien que hizo algo objetivamente correcto, el salvar una vida, solo porque no tuvo buenas intenciones, que quebranta eso la regla constitucional. Entonces es como se entiende, digamos, esta idea de que si yo no conozco que estoy salvando a la otra persona, no puedo responder responder en el sentido de salir del caso por legítima defensa o por estado de necesidad o por cualquiera de las causas de justificación, realmente viola principios constitucionales. Datos, simplemente es un dato para que ustedes lo puedan ir viendo e investigando, ¿no? Cuando hablamos de legítima defensa en contextos de violencia de género que no está regulado, lamentablemente sepan que nuestro Código Penal no dice legítima defensa en contextos de violencia, lo que dice es los requisitos del inciso sexto del 34, ¿no? Pero claro, cuando uno tiene que analizar esto en términos de la perspectiva de género, tiene que decir, bueno, mire, agresión ilegítima, que es el requisito, ¿no? Pero esta agresión ilegítima, que es el daño o el riesgo de un daño, o riesgo de daño de un bien jurídico, por ejemplo, la vida o integridad física de la víctima, tiene que estar analizado, por supuesto,
y ver cómo se engancha con el resto de los requisitos. Por ejemplo, la actualidad de la agresión. Supone que sea inmediatamente inminente o esté teniendo lugar, dice la doctrina, ¿no? Ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de un abuso y violencia constante que perdura en el tiempo, que es otra de las características que tenemos que analizar cuando hablamos de violencia de género. Las agresiones son constantes, son permanentes, se sostienen en el tiempo. Entonces, ahí es donde aparece esa reacción que debería estar mirada y calificada como un requisito que se cumple para la legítima defensa. Otro de los requisitos es la necesidad de la defensa, ¿no? Este medio empleado debe ser racional, dice la doctrina y el código proporcional. Y ahí un ejemplo también, defenderse cuando el agresor duerme, por ejemplo, siendo esta la única oportunidad de defensa de una agresión que es constante. Ojo acá, porque ya hay casos, lo vamos a ver en las últimas placas, que hay una noticia, hay un fallo muy conocido reciente, en la justicia de la provincia de San Martín, o sea, de la provincia de Buenos Aires, dentro de la localidad y la jurisdicción de San Martín, donde, que seguramente algunos o algunas de ustedes lo conocen, donde una madre y una niña, una joven, o sea, su hija, mató, digamos, a su agresor, defendiéndose con varias puñaladas, mientras que él estaba dormido, porque era la única chance que tenía de, digamos, frenar esa agresión constante, ¿no? En ese caso se habían expresado que habían querido intentar abusar de la hija, entonces obviamente la reacción fue basta de este sufrimiento, basta de esta tortura. Por supuesto también hay que entender que en este contexto de la violencia no hay defensa entre iguales, porque no hay iguales en términos, digamos, de lo que se pensó históricamente con la legítima defensa, no se puede exigir el deber de tolerancia, y el ataque es perdurable y duradero, ¿no? Características que hablan de la cuestión de legítima defensa. Entonces acá volvemos a revisar el 34 inciso sexto, que dice que no es punible el que obrara en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurriesen las siguientes circunstancias: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Esta estructura que está pensada para, insisto, históricamente para varones, lo que hay que hacer es reconstruirla, reconducirla con la mirada de género, porque muchas veces son estas mujeres las que reciben estas agresiones ilegítimas y se defienden. Pero ¿qué pasa? La justicia patriarcal, históricamente, la justicia, digamos, que desoye la posición de las mujeres, ha entendido que estos casos encajan en el artículo 80, al que matar a otro por el vínculo, o en el 79. Pero en general son casos que incorporan el 80, ¿no? Relaciones de pareja, donde las mujeres, insisto, se van defendiendo. Desde la doctrina y la jurisprudencia actual, acorde a los estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres, se establece que estos elementos, en los casos de violencia de género en el ámbito doméstico, por ejemplo, deben ser interpretados de acuerdo a las siguientes pautas. Y empiezan a dar alternativas, ¿no? Para entender cuándo yo tengo que analizar estos casos. Por ejemplo, en el supuesto de agresión ilegítima, la violencia de género que opera como una agresión ilegítima no debe necesariamente consistir en violencia física, ni mucho menos constituir un delito. Una agresión física, un riesgo de muerte, ya dan de por sí esta alternativa. Puede tratarse inclusive de cualquiera de los tipos de violencia establecidos en la Convención Belén do Pará. Nosotros tenemos, a raíz de la Convención de Belén do Pará y la CEDAW, nuestra ley, digamos, del 2009, que habla justamente de los tipos de violencia, ¿no? Y hay violencia física, psíquica, mediática, económica, hay distintos casos de violencia. En cuanto a la actualidad de la agresión, la Corte Suprema de Tucumán, por ejemplo, en un fallo, sostiene que está dada por la frecuencia de la brutalidad física y la severidad del abuso psicológico. Se trata de una situación que mantiene a la víctima en un constante y aterrador, dice, estado de peligro, frente al cual podría ejercer la legítima defensa en cualquier momento. Esto, bueno, ahí les puse la cita. Quiero decir, está claro que esto es lo que tiene impacto, ¿no? Las situaciones de constante y aterrador estado de peligro. Esto es lo que sucede cuando uno analiza los casos de legítima defensa en contextos de violencia.
Por eso hay que trabajarlos con mucha racionalidad, además, ¿no? Con mucha mirada, entendiendo el caso concreto, entendiendo la revisión que hay que hacer. Necesidad racional del medio empleado. En los casos de legítima defensa en contextos de violencia de género, la racionalidad, abro comillas, debe analizarse entendiendo que la mujer se encuentra en inferioridad frente al hombre que ejerce violencia contra ellas, ¿no? En general pasa esto, y lo vemos en los casos donde las mujeres se encuentran en general acorraladas en la cocina, porque es así, lo van a ver, son calcados los casos en general, están acorraladas en la cocina, toman lo primero que encuentran, el destornillador, el cuchillo tramontina, y ahí generan esta defensa, ¿no? Entonces es importante analizar estas cuestiones vinculadas a esta desproporción que hay. Por lo tanto, si bien podría parecer que la víctima, el defendente, utiliza un medio desproporcionado, se debe entender que esta desproporción entre la agresión y la respuesta se debe al miedo de la víctima a las consecuencias por una defensa ineficaz, ya que la misma se encuentra en una situación de riesgo e inferioridad. Ahí también les dejo la fuente de esta cita, que son distintos autores y autoras que van trabajando. Falta de provocación suficiente. Zaffaroni entiende que no basta el carácter provocador de la acción para excluir la justificación, sino que es necesario que ésta sea suficiente. Y explica que la suficiencia de la provocación dependerá de dos caracteres, uno positivo y otro negativo, la previsibilidad de que la conducta se convierta en motivadora de la agresión, y el cálculo de previsibilidad anterior. No debe computarse las características personales del agresor negativas para la coexistencia, como matonismo, agresividad, hábitos pendencieros, irascibilidad, etcétera. Son aspectos también que tenemos que analizar, porque en general las mujeres, digamos, no provocan, o sea, es al revés, ¿no? Esta situación donde se dan claramente los supuestos de agresión ilegítima constante, sostenida, y donde la mujer reacciona de esta manera. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Como no tenemos estipulado en nuestro Código Penal estas reglas tan específicas, uno diría, bueno, pero Mariana, ¿para qué las queremos? Si ya tenemos perspectiva de género, ya tenemos valoraciones, ya sabemos que hay Belén do Pará, digamos, también conocemos que está la CEDAW. Bueno, no alcanza. A mí me parece, a mi criterio, que no alcanza que tengamos perspectiva de género, porque esta perspectiva de género es una ilusión. Es una ilusión en muchos casos, ¿no? En una ilusión porque lamentablemente todavía seguimos sin tener perspectiva, sin capacitación en género, sin tener capacitación en los operadores y las operadoras de justicia, seguimos teniendo en algunos puntos reproducción de modelos muy machistas y patriarcales. Entonces, ¿para qué jugarnos, me parece a mí, con todo respeto, en poner, en confiar, digamos, que esto se va a resolver de esta manera? A mí me parece que, a diferencia de esto, tal vez la legislación modificada pueda generar que los jueces y las juezas digan, bueno, lo tengo en el código, entonces, si está en el código, es correcto, lo aplicamos. Un poco es una estrategia para analizar estos casos, ¿no? Y ahí el Código Penal de Zaffaroni, que en realidad fue un proyecto que no salió, porque la verdad que no salió, no se salió el proyecto, decía: se introduce en el texto una nueva presunción iuri tantum a favor de la gente, cuando la conducta tuviera lugar en un contexto de violencia doméstica y el agredido hubiese sufrido anteriores hechos de violencia, la agredida, ¿no? En realidad. Porque en general las estadísticas indican que son digamos, las mujeres las que son históricamente agredidas. Esta presunción responde a la desnormalización, dice Zaffaroni, de los hechos de violencia en el ámbito familiar, en especial contra mujeres y niños. Aunque las circunstancias señaladas son las que deberían tomar en cuenta el juez o jueza en cada caso, sin necesidad de previsión legislativa alguna, no está de más preverla, dice Zaffaroni, dado que la milenaria hegemonía patriarcal como pauta cultural da lugar a errores frecuentes. No es posible pasar por alto que hasta no hace muchos años, recuerden, la propia ley penal contenía disposiciones inadmisibles que respondían a un claro criterio de discriminación de género, como por ejemplo el adulterio. Él mismo sostiene esto, ¿no? Dice, pensemos que hasta hace muy poco estaba el adulterio, donde es una figura totalmente patriarcal, machista, que nos perseguía a las mujeres, en fin. Entonces Zaffaroni dice, bueno, metámoslo en el Código Penal, y por eso lo planteé en el proyecto, ¿no?
Después también tenemos distintos casos de la Corte Interamericana, donde justamente se marca la posibilidad, en el caso María da Pena con Brasil, que el Estado tiene la obligación de actuar con debida diligencia, esto en cuanto a las investigaciones, porque en definitiva son víctimas, aparecen en la formulación como imputadas, pero no dejan de ser víctimas, son víctimas de esa violencia, que terminan defendiéndose. Después son como criterios de la Corte, ¿no? de la Corte Interamericana. En el caso Campo Algodonero, que todos y todas lo deben conocer, González con México, está la obligación, el caso, ¿se acuerdan de Juárez, de las mujeres que iban muriendo en la ciudad de Juárez? Que había una obligación estatal, se marcó, de protección a las mujeres, y después un tercer caso que tiene que ver con Estados Unidos, que estableció el contenido también y nuevamente de actuar con la debida diligencia, ¿no? ¿Qué significa esto? Trabajar en una construcción de un caso analizado con la teoría del delito, analizado con la perspectiva de género, donde se puedan ver cuáles son las diferencias, ¿no? Frente a determinadas cuestiones, y que esa persona que queda atrapada por el derecho penal en realidad tiene rol de víctima. Acá les dejo algunas digamos, estadísticas, los casos que han aparecido, Leiva, este es el caso muy conocido, de Catamarca, Gómez también, son distintos casos en los cuales ven que hay casos, pero lamentablemente, les cuento, llegan a la corte. La mujer tiene que estar presa, condenada, sufriendo, digamos, toda esta situación de estigmatización, para que el momento cuando llega a la corte diga, no, sabe que esto es un caso de legítima defensa. ¿Por qué no resolvieron antes? Por eso es importante que esta perspectiva de género esté trabajada desde el minuto cero, desde que el caso inicia. Hay que abrir los ojos, los operadores y las operadoras tienen que abrir los ojos, mirar, trabajar los protocolos. Aprovecho para darles recomendaciones de los protocolos de la UFEM, la Unidad Fiscal de Investigaciones, digamos, está vinculada con la erradicación de la violencia contra las mujeres, dentro de la Procuración. En aquel momento la doctora Gil Carbó crea distintas fiscalías, y una es la UFEM, también tienen la PROTEC, que es la vinculada a trata. Bueno, hay distintas fiscalías, pero me parece interesante que ustedes revisen por la web la información, porque ahí se sube muchísima doctrina, muchísima jurisprudencia, inclusive en la página de la Defensoría General de la Nación. También tienen un dato para meterse y buscar información que es muy útil para revisar estos casos justamente. Bueno, Julieta Di Corleto, que ella integra la Defensoría General de la Nación, ha trabajado sobre estos casos de una forma maravillosa, legítima defensa en contextos de violencia de Julieta Di Corleto, como les decía. También Cecilia Hopp viene trabajando cuestiones de género y derecho penal, muy interesante. Este fallo, se los marco, porque es de 10 de diciembre del 2020, el famoso Pérez Jessica Vanessa sobre homicidio. El 11 de julio del 2014, la audiencia de juicio de la primera circunscripción de Santa Rosa, La Pampa. No sé si hay compañeros y compañeras de La Pampa, pero les mando un beso, porque yo no solamente que estoy vinculada afectivamente con la gente de La Pampa, sino que además tengo la matrícula en La Pampa, con lo cual estoy muy contenta, porque en cualquier momento me voy para La Pampa a seguir litigando por allá, por esos lados. Pero en este caso, en La Pampa, la falta de perspectiva de género se condena a Jessica Vanessa Pérez a la pena de 8 años en orden al delito de homicidio simple. ¿Ven? El 79, porque no había causal de agravamiento. Por haber acuchillado a su expareja el 11 de marzo del 2012. O sea, es un caso del 2012 y lo condenan 2 años después. Por supuesto, la defensa recurre, plantea esto de la legítima defensa, llega hasta la Corte, y que sostiene que en las causales de arbitrariedad y la errónea aplicación de la ley penal sustantiva, cómo se analiza este tipo penal, y en particular la ley 26485, que es la ley que les contaba del año 2009, donde la Argentina suscribe, a la luz de Belén do Pará y de CEDAW, esta obligación de erradicar la violencia y definir cuáles son las violencias contra las mujeres, que respeta los principios de Convención de Belén do Pará, argumentando además que no se tuvieron en consideración los numerosos testimonios que daban cuenta del contexto de violencia de género que sufría Jessica. Era un caso en el cual claramente, históricamente, había sido víctima de violencia, y en ese sentido acuchilla a su expareja justamente para
defenderse de todas sus agresiones y torturas históricas. Acá quiero también mencionarles un dato de doctrina. En la colección Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el capítulo sobre violencia de género, legítima defensa y emoción violenta, hay un artículo excelente de Agustina Rodríguez en la editorial Hammurabi. Es muy interesante que lo puedan ver, lo puedan revisar. De hecho, Agustina es, el otro día le invité a uno de mis cursos en la UBA. Yo doy clases, tengo 2 cursos en grado, ¿no? Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal, que es una materia anual, y tengo otro curso que es el delito de trata de personas con perspectiva de género, y en ese contexto la invité, y además doy otras materias de parte especial, la invité a Agustina para que nos contara sobre los femicidios, gran tema, que ahora digamos, no lo podemos abordar, pero ya en un momento seguramente vamos a hacer algún otro encuentro para trabajar sobre femicidios, y ella, digamos, me pasó el otro día este gran artículo sobre justamente violencia de género y la legítima defensa. ¿Qué pasa con la Corte? Cuando digamos, el caso llega a la Corte, el 10 de diciembre del 2020 la Corte dejó sin efecto la sentencia, marcando las deficiencias y errores en los que incurrieron los tribunales, obviamente de La Pampa, al momento de analizar el hecho. ¿Qué dijo la Corte? Criticó claramente que no se aplicó la legislación bajo la perspectiva de género que requiere este tipo de casos. Hay que mirar con la lupa, no hay otra opción. Y tampoco, dijo la Corte, trabajaron los parámetros exigidos para analizar los requisitos legales de la legítima defensa en esta clase de supuestos que tienen que ver con los compromisos que hemos tenido. Les cuento el otro caso que les acabo de mencionar. Acá lo van a ver con corbata, es el defensor oficial. En un fallo histórico, la justicia confirma el sobreseimiento de Paola Córdoba, ¿no? La mujer mató a su marido tras 22 años de violencia de género y múltiples denuncias. La Cámara Penal de San Martín también apuntó contra el rol indiferente del Estado en cada pedido de ayuda, ¿no? La Cámara Penal de San Martín confirmó el sobreseimiento de Paola Córdoba, quien mató a su marido a puñaladas tras sufrir violencia de género durante más de 2 décadas. El nuevo fallo entendió que la mujer actuó en legítima defensa, incluso el escrito hace referencia al indiferente papel que el Estado ha tenido en todas las instancias previas a las que Paola pidió ayuda por ser víctima de violencia. Esto también es muy importante. En los casos de violencia de género uno advierte el déficit que ha tenido el Estado en acompañar a estas mujeres por no escucharlas, por no tomarles la denuncia. Todas cuestiones que no son lejanas, las seguimos viendo y repitiendo y reproduciendo aquí también en el siglo XXI, en este año 2022. Es importante que todo el Poder Judicial, especialmente los juzgados y tribunales de primera instancia, cuando se arranca con el caso, cumplan con la obligación de aplicar la legislación de perspectiva de género. Debe evitarse que las mujeres víctimas de violencia sean erróneamente condenadas, privadas de su libertad, y que en el mejor de los casos recién sean absueltas al llegar a la Corte. Se necesita en el momento resolver esto. Obviamente, la preocupación por el modo en que estos casos se resuelven generó que en diciembre del año 2018 se emitiera una recomendación, esto también es muy importante, recomendación general del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belén do Pará, que analiza los principales aspectos de la legítima defensa y la valoración de la prueba con perspectiva de género. Ahí tiene nuestra recomendación general de la OEA, ¿no? Es muy importante esta recomendación del comité, que justamente viene diciendo, mire, estos casos sí o sí los tienen que resolver de esta manera, no hay otra chance, y si no pueden incurrir en responsabilidad obviamente internacional. Después, si uno toma algunas estadísticas, va a encontrar, por ejemplo, en el 2018, 567 mujeres se encontraron detenidas por el delito de homicidio doloso, que sería tercer delito con mayor presencia, de las cuales el 47,62% estaban además sin condena, o sea, privadas de su libertad en prisión preventiva. Y en ese sentido, cómo se olvida, ¿no?, toda esta cuestión de cómo analizo los casos, justamente alejadas de estas sentencias que han llegado a la Corte de la perspectiva de género. He terminado, ese gracias que terminó ahí, así que yo ahora cierro mi PowerPoint, les agradezco un montón y estoy abierta a todas las preguntas. Y Ariadna, yo sé que estamos medio justeli con el tiempo, pero me puedo quedar, bueno. Espero que les haya gustado, que les haya interesado, y bueno, espero comentarios.
Gracias, Mariana, como siempre. Agradezco primero por aceptar la invitación nuevamente y estar acá hoy, este miércoles, con nosotros, nosotras. Ya tenemos preguntas, así que bueno, si alguna persona quiere hacer alguna pregunta más, está a tiempo, pero bueno, arranco con las que ya tenemos. Es una pregunta de Soledad que dice, Mariana, ¿sabés o conocés si se presentó en el Congreso un proyecto de ley de legítima defensa en contexto de violencia de género para modificar el Sí, código? en realidad es el de Zaffaroni en aquel momento, que en realidad es un código penal que había propuesto la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que era muy gracioso, digo, porque el decreto era 678, el número era el decreto que justo coincidía con el famoso programa que después fue bastante cuestionado, bueno, justo coincidían esos números. Ese proyecto, por supuesto, perdió estado parlamentario, y en este último tiempo no he visto algún proyecto en concreto. Es muy importante que si ustedes están cerca de legisladores o legisladoras, impulsen proyectos para reformar el Código Penal en esta parte. Así que cualquier cosa, obviamente, estamos a disposición. Yo, inclusive, Ariadna, mirá lo que voy a hacer. Voy a pasar acá en el chat mi celular, no tengo ningún problema. Lo voy a escribir acá para que cualquiera que me quiera hacer una consulta, estoy a disposición. Puede pasar que yo no conteste en el momento, pero sepan que pueden mandarme un WhatsApp y yo encantada de responderles. Acá les puse Mariana Barbita, a ver, WhatsApp, pero no sé si se lo mandé directo. A ver. No importa, si lo mandás, mandámelo, y como mucho si me lo mandás a mí yo lo comparto, no te preocupes. Todos la reunión, a ver si todo. Ahí está. Apareció. Ahí está, ahí perfecto. apareció. Bueno, Perfecto. así que está respondida la pregunta. La persona que hizo la pregunta, si Soledad está, que me conteste. Te responda. Sí, me dice que sí. Me dice que sí, que está contestada. Buenísimo. Tenemos otra pregunta de Paola, que dice, le mandamos un beso grande a Paola, que fue también alumna de la Diplomatura en Géneros, un abrazo, y dice, otorgar rango constitucional a la Convención Belén do Pará, ¿podría resultar relevante a tales efectos? ¿Cómo se puede activar desde el derecho acciones para su concreción? Ya que no está incorporada, para los que no saben, la Convención Belén do Pará no tiene rango constitucional, sigue la CEDAW, la Belén do Pará todavía no, es un gran pendiente. Un gran pendiente. Mira, yo quiero contarles una cosa, las fórmulas, digamos, de sumarlo a la Constitución o no sumarlo, en la medida que operadores y operadoras de justicia no tengan capacitación en género, es medio la letra muerta en algún punto, lamentablemente, ¿no? Sí es cierto que hay más presión, por supuesto, hay más espacio para responsabilizar al Estado, pero en realidad sabemos que el derecho penal no resuelve las cuestiones, y estas normas que obviamente se van como trabajando, requieren más que la norma en sí, digamos, visibilizarlas, por supuesto, pero operar, o sea, trabajar con los espacios de justicia, con los espacios de los abogados y abogadas, con los colegios, con las universidades, porque ustedes, yo ya he pasado algunos años, digamos, pero los futuros abogados y abogadas, es importantísimo que puedan tener una mirada diferenciada. Entonces, por supuesto que aparezca, digamos, la jerarquía constitucional fortalece los mecanismos de debate y discusión que uno pueda llevar a la Corte Interamericana, digamos, a las instancias, pero no alcanza si no tenemos un sostén y un trabajo de campo, ¿no? Así que... Bueno, tengo dos preguntas de dos personas diferentes, pero están bastante relacionadas entre sí. Así que te leo la primera. Dice, estimada Mariana, de parte de Daniel, para llegar a una sentencia con perspectiva de género en esta cuestión, ¿qué sucede si la instrucción no fue llevada adelante con esa mirada? Y otra pregunta dice, más allá de la aplicación de la ley Micaela, ¿cómo cree que se debería comprometer a las y los agentes judiciales en una correcta implementación de la perspectiva de género? Creo que están más que relacionadas. Sí, a ver, es cierto que cuando uno, digamos, no trabaja en la instrucción, porque primero hay que ver cada uno de los procesos judiciales. Vieron que nuestro país es federal, entonces cada provincia tiene su propio código procesal penal, hay en algunos casos que inclusive están los jurados y las juradas como integrantes de este espacio popular para resolver, depende la calificación, ¿no? No es que en cualquier caso se llega, bueno, provincia de Buenos Aires también obviamente lo tiene,
Entonces, primero yo me posicionaría respecto de pensar un proyecto de código procesal penal acusatorio, digamos, o adversarial, ¿no? Cuando uno pone el eje en el sentido de que es la acusación la que lleva adelante la fiscalía, ¿no? Es la que lleva adelante la acusación, y el juzgado de garantías es quien controla esos espacios, requiere, digamos, que el Ministerio Público Fiscal, que en definitiva va a tener que sostener la acusación, sea idóneo, sea eficaz y sostenga, digamos, posicionamientos que realmente puedan llevarse a juicio, no de cualquier manera. Por eso también, no solamente el proyecto, digamos, del modelo de proceso judicial que viene de la Constitución, claramente es un proceso acusatorio, que nosotros en Nación todavía tenemos el inquisitivo, el mixto, que no sabemos cómo vamos a hacer para pasar y ponerlo en aplicación, pero lo cierto es que el proyecto debería ser un modelo acusatorio o adversarial, donde el Ministerio Público Fiscal pueda con eficiencia sostener una acusación que no sea insignificante, que sea realmente sostenida, porque hay muchos casos que llegan a la justicia que son realmente insignificantes y que no deben tramitarse, que debe, por el principio de oportunidad, cerrarse a los 3 segundos de que recibió la denuncia, con todo respeto a quien denuncia, ¿no? Con todo respeto a quien se presenta en la justicia para poner en movimiento el aparato jurisdiccional penal, porque realmente es totalmente desproporcionado. Digo, pensando en casos de tentativa de hurto, porque sigue existiendo casos de tentativa de hurto de la bicicleta. O sea, no es que desaparecieron estos casos. Entonces, respecto de esto, se requiere una instrucción, ya sea IPP, la llamamos instrucción, como la llamemos, la carpeta de trabajo, el expediente, como quieran, con una mirada constitucional, primero y principal, pensando también en el respeto por las garantías constitucionales. No podemos aceptar tampoco casos en los cuales se puedan romper o se flexibilicen estas garantías, porque a mí me parece importante marcar esto, porque yo les cuento que profesionalmente asisto casos de varones que han sido condenados, asisto casos de varones también que han sido denunciados, por ejemplo, por abuso sexual, y no tengo temor de enfrentarme justamente a casos en los cuales advierto que puede haber un déficit constitucional respecto de esto, ¿se entiende? Entonces, lo que creo es, las instrucciones, tiene que haber un buen Ministerio Público Fiscal capacitado en género, en garantías constitucionales, en tener claro que no necesito llevar todo a juicio. No necesito llevar todo a juicio. Yo puedo resolver alternativamente otros casos. Por supuesto tienen sensibilidad algunos casos que otros. Obvio. Los casos justamente de legítima defensa en contextos de violencia requieren que desde el minuto cero el Poder Judicial pueda mirar el caso de otra manera diferente, ¿no? Entonces, yo que vengo justamente de verla a Sofía, que insisto, Sofía se defendió casi de un ahorcamiento por parte de su pareja y agarró lo primero que tenía en la mesa del living y se defendió, y hoy está detenida en prisión preventiva con arresto domiciliario por un caso, digamos, en una situación bastante alarmante también, ¿no? Ella está transitando una recuperación, pero lo cierto es que si el Poder Judicial de Río Gallegos hubiese resuelto desde el primer minuto, ¿qué es lo que sucedió en realidad? Porque la jueza de Río Gallegos resuelve la falta de mérito porque advierte esta situación de violencia, pero cuando llega a la Cámara por apelación de la querella, la Cámara revoca y dicta el procesamiento, ¿no? Y ahí es donde empezamos, qué raro, miren qué loco, la mujer, la jueza, la primer mujer que dicta la falta de mérito, y el varón en la Cámara de Apelaciones revoca. Es como también, ¿no? Decís, wow, qué loco estas fotos donde no necesariamente las mujeres somos feministas, ¿no? Hay mujeres que reproducimos también muchos modelos patriarcales, pero sí está bueno pensar que a veces estos casos tienen una sensibilidad importante, se requiere mucha prueba, hay que analizar la prueba, el contexto. Cuando nosotros analizamos el contexto, cuando tomamos, por ejemplo, protocolos para las investigaciones que la pueden sacar de los protocolos, inclusive, si quieren, de femicidios, de casos sexuales, cómo tienen que hacer los fiscales y las fiscalas para traer la prueba al expediente, ¿no? El contexto ayuda mucho, hay que ir hacia atrás, y no necesito tener 20 denuncias. Las mujeres no necesitan tener 20 denuncias para acreditar que son víctimas de violencia, porque muchas veces las mujeres se acercan a la comisaría y no las escuchan. Se acercan a la comisaría y les dicen, escúchame, ¿por qué no te arreglás con tu marido? Es un tema privado. Entonces, por favor,
ver un poquito más allá de esta cuestión. Yo no necesito traer las 40 denuncias. Yo, con el hecho de que pueda autopercibirme víctima, que yo pueda contarles que he sido víctima durante mucho tiempo y que en ese contexto me defendí, bueno, evaluemos eso y trabajemos alrededor de eso. Entonces, en ese contexto, digamos, las instrucciones son importantísimas. El esquema de la primera parte del proceso es muy importante. Y la segunda tenía que ver con, bueno, los operadores y las operadoras. Digo, en la medida que no haya una conexión con esta capacitación, nadie es héroe o heroína, porque además también hay que ser claros y claras. Yo no nací feminista y me cuesta un montón muchas veces deconstruirme. Nadie nace feminista, ni los varones se digamos, perciben como comprometidos con la perspectiva de género de la nada. Es un trabajo que requiere mucha comprensión, que requiere mucha internalización de un montón de cosas que nos cuestan un montón. Y por eso es importante este espacio. Este espacio nos abre la posibilidad de decir, uy, bueno, wow, esto es distinto. Inclusive, seguir a páginas como ELA, el equipo latinoamericano, digamos, que está todo el tiempo trabajando sobre las cuestiones de tareas entre varones y mujeres, la distribución de las tareas en el hogar, en fin, un montón de casos que tenemos que ir trabajando. Y esto trasladarlo a la justicia. Voy a hacer un honor, obviamente, a Carmen Argibay con AMJA, porque en su momento Carmen, que ha sido una gran jueza, lamentablemente la perdimos hace un tiempo. Ella fue pionera, ¿no? Pionera de estos espacios para debatir todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género en la justicia. Y vamos para adelante, no se bajan los brazos, se trabaja todo el tiempo. Así que gracias a la universidad, esto es un gran ejemplo de estos espacios. Felicitaciones a la universidad, a Ariadna, a todo el equipo, digamos, de extensión universitaria en ese sentido. Sigo acá. Gracias, Mariana. Tenemos 3 preguntas más, ¿las puedo leer? Sí, claro. Yo me quedo. Todavía no me echaron de la estación de servicio, así que hasta que no me echen, bueno, les cuento, hacemos un cafecito. Me dejé una medialuna acá cerquita, les aviso. Hacemos un cafecito entre todos y todas y te pagamos otro café. Después paso el link para juntar. Sí, me encantaría. No, Mariana, tenemos 2 preguntas que dice si el uso de veneno como medio empleado es racional a tu criterio. Para la defensa, bueno, podría, obviamente los homicidios, el homicidio simple, el homicidio calificado por el vínculo, el homicidio calificado por veneno, por supuesto, eso requiere, digamos, una realización del hecho destinado a engañar a la víctima, ¿no? Engañar a la víctima al momento de producir ese resultado. Es claramente un procedimiento insidioso. Vieron que en el inciso 2 del artículo 80 tenés el veneno o el procedimiento insidioso. Inclusive con digamos, vidrio molido, ¿se acuerdan que hay un montón de casos en ese sentido? Yo no podría decirle si el colocar, digamos, veneno podría ser la última herramienta. Eso habría que verlo en el caso concreto. Si una mujer que es víctima de violencia, una mujer o cualquier identidad sexual, por favor, ¿no? En situación de vulnerabilidad, porque también tenemos que pensar que hay otros casos en los cuales no necesariamente se autoperciben mujeres, pero sí tienen otras autopercepciones y también están en situación de desigualdad estructural histórica. Entonces, en ese contexto habría que ver si, digamos, la única opción que yo tenía para enfrentar esta violencia constante, permanente, que me atrapa, que me ahoga, que me asfixia, puede llegar a ser utilizar este procedimiento, digamos, no oculto. ¿Bien? Habría que ver el caso concreto. Yo no puedo decirles que sí o que no. Lo que sí tengo claro es que los casos de jurisprudencia no toman, digamos, no han trabajado con casos de veneno. Sí han trabajado con casos de un cuchillo, sí han trabajado con casos de un destornillador, sí han trabajado con cuestiones, digamos, que uno, digamos, agarra en el momento, que son además instrumentos domésticos. Justamente como los casos de legítima defensa tienen unas características muy específicas. Las mujeres están acorraladas en un ámbito que en general es doméstico. Se defienden con lo que tienen, el cuchillo, el destornillador, la tijera, y ¿saben qué pasa después? Son las propias mujeres las que llaman al 911, son las propias mujeres las que salen a pedir auxilio, son las propias mujeres las que salen corriendo
a llevarlo al marido o a la pareja al hospital, y son las propias mujeres las que se mantienen ahí al lado de la cama, cuando han sido víctimas históricas de tortura. Pero esos son los casos, son calcados, porque estos casos de mujeres que se defienden tienen que ver con mujeres que han atravesado ese círculo de violencia y que es muy difícil salir. ¿Se entiende? Entonces, esas son las características de los casos de legítima defensa. Casos de veneno, no. Hace poco en La Pampa salió un caso en el cual una mujer, un hombre queda internado porque tomó, el líquido para ir al gimnasio y tenía, creo, veneno. Algo de esto me parece, habría que googlearlo, pero eso, y le imputaron a la mujer, porque la mujer era la que preparaba, la bebida para el gimnasio, para la casa. Bueno, habría que ver si en ese contexto era la premeditación. Ahí Guillermo está diciendo, dice, la premeditación o la preparación a lo largo del tiempo se puede comparar con casos con lo ocasional o con lo que tiene a la hora de determinar que se trata de legítima defensa. Por eso, le digo a Guillermo y a todos y a todas que están escuchando, hay que analizar el caso concreto. La utilización de veneno, obviamente es una utilización que uno dice, bueno, está pensado, pero no necesariamente, porque el veneno de ratas a veces está disponible en la casa. Ustedes saben que a veces uno tiene en su casa, porque tiene ratas, palomas, no sé, lo que sea, y entonces, si en ese contexto utiliza esa herramienta para poder defenderse, estaría en legítima defensa. Y descartaríamos cualquier tipo de homicidio agravado por el veneno. Basta la perpetua, basta de las perpetuas, por favor. Basta de las perpetuas. Tenemos otra pregunta que dice, ¿de dónde se puede conseguir el ensayo de Adriana Rodríguez, de la editorial Amurabi? El de Agustina Rodríguez, el caso de Agustina. Agustina Rodríguez. Lo tengo acá y se lo voy a pasar ahora a Adriana, Ariadna. Sí, Ariadna, siempre, vos sabés que en algún momento me confundo, vos sabés. Todo el mundo, te lo voy a pasar, ya lo sé, porque Ariadna, yo tengo una gran amiga, Ariadna, te cuento, una gran amiga. Te lo voy a pasar a vos, Ariadna, para que lo compartas. Este es un artículo muy interesante porque es un recorrido sobre la Corte, sobre los criterios de la Corte respecto de los casos de legítima defensa. Con lo cual, a quienes les interese, me lo piden. Y ya también te voy a pasar a Ariadna, si están de acuerdo, les paso el drive. Les paso el drive, no tengo problema de pasarles el drive, que tiene un montón de contenido. Perfecto, Mariana, vos envíalo y las personas que deseen recibir el material les pido que nos escriban un mail a partir de mañana. A partir de mañana que nos escriban un mail que se lo vamos a enviar en el momento. Pero a partir de mañana... Tenés el PowerPoint, tenés el artículo de Agustina Rodríguez y te voy a dar ahora el drive para que ustedes puedan... Tengo dos drives, que si quieren también los puedo compartir. Uno que es sobre la parte especial y analizamos estos casos de legítima defensa y otros delitos. Y también hay un drive interesante sobre bibliografía de trata. Siempre lo doy y lo comparto porque justamente hay que difundir, hay que compartir. Esta información es buena que se traslade de un lugar a otro. Así que yo te mando los dos. Perfecto, hay que viralizar y tejer redes. No sabemos nunca con quién nos encontramos del otro lado. Mariana, voy a hacerte las últimas dos preguntas. Les agradezco a todos y todas las personas que han hecho preguntas y no estamos a tiempo de contestarlas. Pero bueno, como Mariana ya ha dicho, nos vamos a tener seguramente otros próximos encuentros, así que estén atentos y atentas a las redes. Tengo una consulta que dice, mi consulta es si la víctima es funcionaria de las fuerzas de seguridad, ¿qué desventajas puede tener? Ya que hay muchas mujeres víctimas de violencia de género que no se atreven a denunciar por temor a perder el trabajo o verse perjudicadas en su condición de funcionario público. ¿Qué desventajas pueden tener las mujeres? Sí. Y la verdad que en este mundo patriarcal, en general las mujeres tenemos muchas desventajas e inclusive se agravan cuando las condiciones de una trabajadora de la fuerza de seguridad, claro, servicio penitenciario, policía federal, gendarmería, es muy complejo porque hay todo un miedo, un temor y además una cosa muy verticalista de las fuerzas. Pero les cuento que hay un último fallo, hace muy poquito salió un fallo de la Corte donde justamente se había avanzado en una causa en la cual una mujer de gendarmería denunció abuso sexual. O sea, no estaba imputada ella, estaba denunciando ella a los funcionarios.
no he visto casos de mujeres que se defiendan en contextos de violencia siendo funcionarias, salvo por el caso que les acabo de decir respecto de que lo podemos googlear, por favor, en La Pampa. Estoy segura que salió de La Pampa que una mujer, digamos, le imputan haber matado por veneno ya te digo, en el líquido para llevarse al club, y creo que ella también era funcionaria policial, eran los dos funcionarios policiales, mujer, la pareja, digamos, pero la pasa peor, mucho peor, la mujer que además es funcionaria de alguna fuerza, mucho peor. Por eso también es importante que el operador y la operadora pueda analizar este contexto. Si bien son, cuando intervienen funcionarios públicos se agrava la conducta, ustedes saben eso también, se agrava porque imagínense que el Código Penal tiene 2 incisos vinculados al agravamiento de las condiciones, agravamiento del homicidio, cuando son calidad de funcionario público. Cuando lo vemos en términos de ser víctimas, también es mucho peor la circunstancia. Hago una consulta, Mariana, con respecto a la pregunta que realizó una compañera que está participando en la charla. En el caso de que una mujer policía quiera realizar la denuncia, ¿a dónde sugerís que haga la denuncia? Ya que es poco probable que se anime a ir a denunciar en una comisaría. ¿Vos dónde sugerís que lo hagan? ¿Al Ministerio Público? No, yo sugeriría que digamos, si bien hay comisarías de la mujer, también hay que ver que primero que la comisaría está vinculada al lugar del hecho, ¿no? Eso, o sea, la jurisdicción es la del lugar del hecho, pero cuando uno tiene temor de ir al lugar del hecho, porque hay gente que son vecinos, vecinas, amigos, amigas, y hay todo un contexto que es de bastante, digamos, vinculación, lo que uno puede hacer es utilizar mecanismos de hacer la denuncia a través del Ministerio Público Fiscal, inclusive puede empezar por el Ministerio Público Fiscal de la Nación para que después termine en provincia, porque también si es funcionario público o funcionaria pública, podría haber un caso de competencia federal. Hay que trabajarlo, ¿no? No es que todos los casos, al contrario, hay que analizar, porque uno, si es funcionario o funcionaria, es local y es la justicia local, pero para habilitar la justicia federal se puede trabajar esa hipótesis. ¿Por qué digo esto? Inclusive si uno, aunque pierda un poco de tiempo, porque uno dice, bueno, yo lo meto en la UFEM lo va a investigar y va a decir, no me corresponde a mí, lo traslado a la fiscalía que corresponda. Pero ya me animé, ya hice el primer acercamiento, ¿se entiende? Si yo tengo temor de hacer una denuncia, por ejemplo, dentro de la fuerza, porque no hay forma, no hay chance, porque no hay un espacio cuidado de hacer denuncias, utilizo ese mecanismo, que es un mecanismo, digamos, que lo tengo claro, digo, yo sé que no va a terminar en la UFEM, pero me permite la UFEM, la OBD, iniciar el camino. ¿Se entiende? Entonces, eso también deberíamos pensarlo. Es complicado porque también hay mecanismos en la Defensoría también, si quieren, Defensoría General de la Nación, tiene una oficina que está vinculada a las querellas. Es cierto que, ¿qué quiere decir esto? Que hay gente que se presenta a denunciar ahí, y han acompañado a mujeres que han denunciado, y a varones también, por supuesto, pero en general a mujeres que han denunciado. Inclusive se puede utilizar este mecanismo. Hay que revisar las opciones. Cuando uno llega al estudio jurídico, digamos, llegan al estudio, yo también analizo esto. ¿Dónde estratégicamente nos conviene denunciar? Y no es una cuestión de forum shopping, no. Es una cuestión de protección, ¿se entiende? Porque a veces el espacio está tan contaminado que no podés hacerlo en ese espacio. Tenés que ir a otro lado y generar los mecanismos para que llegue a la jurisdicción. Eso sí, te empiezan a pelotear. De un lado, eso sí, el camino del peloteo lo vas a tener, pero a veces es preferible en la balanza meterlo en otro lado para yo sacarme el peso de no poder denunciar y después ver cómo continúa. Bueno, vamos con la última pregunta. Dice, ¿cómo se puede hacer para evitar las falsas denuncias o, en este caso, cómo identificarlas? Me parecía ideal para cerrar con esta pregunta. Ideal para cerrar. A ver, en primer lugar, yo les digo una cosa. Los porcentajes de falsas denuncias son mínimos. Por favor,
digamos, esta crítica que se le hace, ay, la mujer mintió, la mujer falseó la verdad. No, esto digamos, es un comentario que tiene que ver con, bueno, nuestra posición patriarcal muchas veces, donde se le cree poco a la mujer o no se le cree nada. Yo lo que les digo es, cuando una mujer denuncia violencia de género, les puedo asegurar que casi 90% de los casos es totalmente real, verídico, y requiere la escucha de parte del Poder Judicial. Por supuesto que hay un porcentaje mínimo de construcciones estratégicas, sí, es verdad, existen casos en los cuales muchos abogados, inclusive abogados varones, abogadas, abogades, han sugerido la construcción de una denuncia para posicionarte de una mejor manera en el expediente. Pero son mínimos casos. Entonces, yo les digo una cosa, nadie puede evitar la falsedad de la denuncia. Yo no hay un protocolo que diga, bueno, cuándo hay falsa denuncia y cuándo no hay. Pero les puedo asegurar que cuando uno tiene perspectiva de género, compromiso con la investigación, compromiso con el rol que cumple, no se les va a pasar. Si hay una denuncia falsa, la van a identificar, pero les puedo asegurar que la mayoría no tiene nada de falsedad. Así que derrumbemos ese mito, por favor, que las mujeres mentimos. No mentimos en general las mujeres cuando decimos que nos abusaron sexualmente, que nos denunciaron, que nos golpearon, que estamos en una relación de violencia. Inclusive es una valentía denunciar. Es muy difícil denunciar. ¿Se entiende? Así que nada, me están preguntando por el chat algunas preguntas. Están haciendo preguntas. Te están enviando a vos directamente. Bueno, Mariana. Creo que por privado, sí. Bueno, ya se los vamos a responder. Te súper agradezco. Gracias por todo el material que nos compartiste, por la conferencia, magnífica. Pero bueno, agradecerte por todo, por siempre estar predispuesta. Estén atentos y atentas a las redes, que vamos a tener novedades. Vamos a seguir trabajando con la doctora Barbita para seguir construyendo estos espacios, tanto de escucha, de aprendizaje, cursos. Estén atentos y atentas. Vamos, no, solamente voy a decir eso. Así que bueno, les deseo a todos... Hagamos una foto, una foto primero. ¿Sacaste una foto? Abran las cámaras, por favor. Abran las cámaras, sacamos una foto y así me la mandás después al WhatsApp. Ay, mirá cómo abren las cámaras todos y todas. Pero obvio, ahora sí, ahora abren todos y todas. Pero me encanta, vamos. Muchísimas gracias, Mariana, te agradezco por todo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar hoy. Les mando un abrazo muy, muy grande, que tengan unas muy buenas noches y buen receso a las personas que están en este momento por estar acá o bueno, lo tener la semana que viene. Así que bueno, que tengan unas muy buenas noches y les mando un abrazo grande. Gracias, abrazos virtuales. Besos y feliz día del amigo, amiga, amigue. Así que abrazos enormes. Me escriben cualquier cosa. Chau, chau. Chau.